Así que están pasando cosas buenas, Dios es bueno, iglesia, así que vamos a prepararnos y ahí en tu casa dale un fuerte aplauso al pastor que nos va a dar la palabra el día de hoy. Bien, buen día familia Alfarero, estamos muy contentos ahorita, como decía Javi, de esta nueva serie, cómo Dios nos ha llevado a poder enseñar de manera expositiva la palabra de Dios, y hemos ya compartido varias series. ¿Se acuerdan aquella, la del Sermón del Monte, verdad? Que empezamos allá en febrero del año pasado, y bueno, tuvimos la de Colosenses también, y hoy Dios nos ha llevado a algo muy importante que tiene que ver con la palabra del 2021, y ahorita ya mencionó. Ok. Bueno, antes de continuar, queremos agradecer a Cari, a Toño, a todos aquellos que han colaborado para poder armar este escenario, para poder predicar la palabra de Dios de una manera, en un lugar distinto, aquí en la misma iglesia, pero bueno, aquí con todo lo que ustedes están viendo, que hay cambios, estamos queriendo adornar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esto creo. Es importante, la palabra la voy a leer, dice en Primera de Corintios capítulo 1, 10, y esta es la intención una parte importante de la palabra del 2021. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, o sea, que hablemos una misma cosa. Es importante, así como en el matrimonio, así como en nuestras relaciones, dice que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, somos personas diferentes, con diferentes gustos, pero hay un llamado a la unidad, a una unidad que es posible, así como en un matrimonio, ¿verdad? Que lo formó de una sola carne. Son diferentes la mujer, el hombre, en diferentes cosas, pero están unidos en una sola carne. Bueno, comparado con eso, en la iglesia Dios nos manda a una unidad importante y total, que es para la predicación y el respaldo del evangelio. Entonces, es un ruego del apóstol Pablo que todos nos pongamos de acuerdo y que no haya divisiones entre nosotros. Dice, no haya divisiones entre ustedes, que podemos conciliar todas las cosas para poder exponer un evangelio que respalde lo que estamos o lo que está enseñando Dios a través de nuestras vidas, a través del ejemplo de la iglesia. Dice, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y esto podría ser lo difícil, pero es necesario. Siendo diferentes nosotros podemos guardar la unidad del Espíritu. Y entonces el primer punto de este credo, que después les vamos a mandar los 10 puntos importantes en lo que creemos, los fundamentos que creemos o consideramos que debemos creer todos y estar unidos en la iglesia. Y el primer punto se los voy a leer. Creemos que las escrituras son inspiradas por Dios, sin error y sin contradicción. La Biblia es la revelación completa de la voluntad de Dios para salvación y es la suprema autoridad en materia de fe y conducta cristiana. Entonces, vamos a hablar el tema. El primer tema es que creemos que la palabra de Dios la palabra es inspirada por Dios. Este primer punto de la inspiración de la Biblia lo vamos a ver en dos secciones. La primera, la que vamos a compartir hoy, la inspiración de la Biblia, y la segunda, el próximo domingo, la inerrancia de la Biblia. Y cuando nosotros hablamos de unidad, de estar unidos, no es que seamos iguales, como decíamos ahorita. Nosotros a veces pensamos diferente, tenemos gustos diferentes, pero es estar de acuerdo, que esto es algo muy importante. Dejar intereses personales para abrazar los de grupo. Cada uno somos diferentes, pero podemos estar unidos en voluntad y propósito. Es triste, y esto es algo que ha atacado mucho a la iglesia cristiana, es que a veces nos estamos dividiendo o nos estamos discutiendo entre nosotros cuando deberíamos reflejar el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como introducción, por ejemplo, si hablamos con personas no cristianas que no han creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué opinión tienen de la Biblia?
Tú te has topado con familiares, amistades, donde empiezan a hablar sobre la Biblia y qué cosas te dicen o escuchas de estas personas. Pues que la Biblia no es la verdad absoluta, que ha sido escrita por hombres y los hombres se equivocan y bueno, cosas así diferentes. También nos podemos preguntar por qué los cristianos valoramos tanto la palabra de Dios. Y también por qué los cristianos a veces leen tan poco su Biblia. Entonces, lo que nosotros pensemos y creamos sobre la palabra de Dios determinará por completo la manera en que vivamos nuestras vidas cristianas. Dice 2 de Pedro 1, del versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto es lo que debemos de entender para entender la inspiración de la Biblia, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. ¿Te has escuchado? O a lo mejor a veces decimos que cada quien la interpreta como quiere. Pues eso está mal, porque no es de interpretación privada. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, como primer punto que tenemos que entender es que no es un texto que se originó en la mente humana, aunque cada escritor lo hizo desde su propia experiencia, contexto, su propio vocabulario y también su propio estilo, pero el Espíritu Santo los llevó a decir exactamente lo que Dios quiso que dijeran. Esto es lo que Pedro enfatiza al afirmar que los autores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y el propósito de este mensaje, si nosotros pensamos y creemos que la Biblia es muy importante para nuestras vidas, es una pregunta que te hago ahorita o que les hago ahorita ahí en familia. ¿Tú crees que la Biblia, la palabra de Dios, es importante para tu vida, para tu familia, para tu trabajo? Yo creo que sí creemos nosotros. Entonces, tal vez hay personas que no valoran cabalmente la Biblia porque no están convencidos de su inspiración divina y su completa autoridad en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de un Dios bueno, justo, perfecto, inmutable, poderoso, veraz, entonces estamos listos para depositar en ella nuestra total confianza. La Biblia es confiable porque es la palabra de un Dios confiable. Entonces, preguntando en esto de la inspiración, ¿qué es la inspiración de las Escrituras? ¿De qué está hablando de que es inspirada por Dios las Escrituras? La inspiración de las Escrituras es la doctrina que enseña que Dios es el autor de la Biblia. Y para eso te voy a invitar a que abras tu Biblia para ver de manera de contexto en 2 de Timoteo capítulo 3, esto vamos a ver gran parte de este capítulo, 2 de Timoteo capítulo 3. Pablo está animando a Timoteo, a un joven amigo, lo está animando a que se mantenga firme. La iglesia, como en estos tiempos, está recibiendo muchos ataques, a veces de dentro de la iglesia, a veces fuera, pero la iglesia no ha cesado de recibir esos ataques. El mundo quiere frenar la fe o quiere destruir la fe del creyente, haciendo creer que no es una inspiración de parte de Dios. Y entonces Pablo está, seguramente Timoteo tal vez desanimado, a lo mejor personas mayores que él era un joven, y Pablo le está diciendo que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, no depende de la edad para la veracidad de la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Depende de la verdad inspirada por Dios. Entonces, él lo está, en el contexto de este libro, le está diciendo, tú eres un soldado de Jesucristo, tú eres como un atleta, le está poniendo ejemplos, eres como un obrero aprobado. Y entonces vamos a leer de los primeros 5 versículos. El primer versículo dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. O sea, esto no se va a componer cuando se trata del evangelio, cuando se trata de las escrituras. Debemos saber esto, Timoteo, tú tienes que saber esto. O sea, le está diciendo a este fiel amigo y amado colaborador acerca de la venida de tiempos peligrosos. Entonces, ¿cuándo son esos tiempos de los que hablaba el apóstol Pablo? Los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Timoteo estaba viviendo tiempos difíciles, pero le dijo, esto no esperes que se va a poner todo de tal manera que tú no tengas aflicciones, no tengas, no recibas esas cuestiones en contra del evangelio, esos tiempos duros. Dice, son ahora, la iglesia vive tiempos peligrosos, es obvio, dentro y fuera de la iglesia son esos tiempos. Y Pablo describe a esos hombres perversos de los últimos tiempos y entre cosas que llaman la atención. Vamos a leer el versículo 2. Dice, porque habrá hombres, y los empieza a describir. Y esto es importante que nosotros veamos los aspectos de esos hombres de los postreros tiempos. Y puede que dentro de la iglesia cristiana, que seguramente hay, y fuera no se diga, estamos viendo este carácter de estos hombres de los postreros tiempos. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos. También habla de hombres vanagloriosos, o sea, personas que siempre creen estar en lo correcto, que se tienen en una mayor estima que los demás. Ese yo que traemos dentro, que a veces lo publicamos, a veces nos resistimos defendiendo mi postura, y son personas que se creen más sabias o más inteligentes, y es una clara falta de humildad, de la cual el Señor Jesucristo nos ha llamado a decir, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. También sigue describiendo, dice, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces, cuando habla de desobedientes a los padres, son personas que tienen en poca estima el consejo de la autoridad espiritual. Por eso nosotros creemos que es muy importante que todos coincidamos en el credo, en lo que creemos, para que podamos adornar el evangelio, lo que nosotros predicamos, con nuestra manera de conducirnos entre nosotros. Esas personas que tienen en poca estima la autoridad espiritual no se someten a la disciplina de la iglesia, no creen en la rendición de cuentas, y dice que son independientes como llaneros solitarios. No sé si aquellos que tengan ahí más o menos alrededor de mi edad, pero bueno, han hecho ya películas del llanero solitario, pues es un tipo de cristianismo muy atractivo para algunos, pero evade un elemento básico cuando nosotros nos movemos independientes de la iglesia. Ahorita no nos podemos congregar todavía físicamente, estamos viendo la manera, pero podemos estar conectados y en comunión con la iglesia, que esto es importante. Entonces, evade el costo de discipulado. Un llanero solitario, uno que se aparta de la comunión, uno que está en sus asuntos y deja la comunión de la iglesia, evade eso del costo del discipulado. Jesús nos llamó a sus seguidores a vivir en comunidad. Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y Hebreos 10:25 habla de que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejemos de estar en comunión con la iglesia. La unidad básica está en la iglesia y no en el individuo. Por eso es importante que nosotros no seamos como esas personas independientes. Han pasado más de 4,000 años y no hay señal de que Dios haya cambiado esto. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la declaración de Pedro de que Jesús era el Cristo, no te edificaré tu vida individual, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Jesús se refiere a la importancia de vivir en comunión. Hay poder, hay respaldo, hay cobertura, hay consejo, hay muchas cosas que no las podríamos tener viviendo una vida solitaria o independiente. Muchos testimonios tristes que hemos vivido, que hemos visto por apartarse de la comunión con la iglesia. También habla de calumniadores, o sea, traidores también.
de aquellas personas que hablan chismes, exageran situaciones, maximizan ofensas para crear divisiones en el cuerpo de Cristo. Cuidado con ellos, Timoteo, que todo el tiempo están criticando a la iglesia y a los siervos de la iglesia. No sé si te has topado con personas, ¿verdad?, que se dedican más a criticar o a juzgar que a predicar el evangelio de nuestro Señor. También habla de amadores de los deleites más que de Dios, ¿verdad? Lo podemos ver aquí en el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El deseo de esas personas es amar los deleites para él, es amar las cosas que él quiere más que lo que Dios dice en la palabra. Por eso es importante, en esto creo, por eso es importante estar en unidad y puestos de acuerdo en la doctrina que tiene poder para salvación. Y entonces estos amadores de deleites más que de Dios aman satisfacer su apetito carnal, aunque lo cubrirán con una religión, porque como dice el siguiente aspecto y en la primera parte del versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, tendrán esa apariencia, no la verdadera esencia del evangelio, pero negarán la eficacia, el poder de ella. Serán admirados por muchos, tendrán apariencia de espirituales. Su chisme estará disfrazado de un aparente sentido de justicia. Ten mucho cuidado, Timoteo, y pídele a Dios discernimiento. Iglesia, cuando nosotros nos enfrentemos a cosas que no nos cuadran, que son muy claras, de personas que no están orientando a la gracia y al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que tiene el poder para cambiar, que es la palabra inspirada por Dios. En el Antiguo Testamento había muchas, ahorita que estamos leyendo la Biblia en un año, vemos cómo en los primeros versículos, libros, pues habla de de costumbres y de cosas que en ese entonces para el pueblo de Israel, para los sacerdotes, los levitas, tenían que hacer. Y la verdad es que si te pones ahorita a pensar, oye, pero ¿cómo voy a poder cumplir y cómo va a hacer todo eso que se estaba mandando en aquellos tiempos? Por eso es bueno contextualizar la Biblia. Pero en Cristo se cumplieron todas esas demandas que Dios había puesto. Entonces para hoy nosotros podemos creer en Jesucristo, en la obra que Él hizo, para que nuestras vidas sean reconciliadas con el Padre, y entonces en base a esa gratitud y a ese amor podamos nosotros obedecer la palabra de Dios. Entonces dice y pone un ejemplo en el versículo 8, pone ejemplo de dos personas que dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Y termina el versículo 5 contundentemente: Timoteo, a estas personas evita. No caigas en el juego, no te detengas en esas situaciones, no te frenes, que no te intimiden, sino lo que tenemos que hacer es evítalo y tú sigue adelante. No caigamos en esas situaciones. Versículos 10 y 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Entonces está haciendo aquí un contraste, pero van a venir tiempos peligrosos, no los podemos evitar, pero tú, y lo está destacando a Timoteo, Pablo está proporcionando un modelo totalmente diferente para Timoteo. A diferencia de estos hombres, tú has caminado en integridad. Si te has caído, te has levantado creyendo en las sanas enseñanzas y has mantenido un carácter recto con propósito delante de Dios. En otras palabras, Timoteo, desde que me conoces, sabes que el sufrimiento es parte de la obra del evangelio. Iglesia, nos vamos a seguir enfrentando con personas difíciles como las que hemos descrito, pero estemos unidos en un mismo parecer, estemos unidos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo.
Iglesia, acude cuando sea necesario a tus autoridades y no luches solo o no luches sola. Cuando te enfrentes en cuestiones ahí que te mueven el tapete de lo que has aprendido, de lo que la palabra de Dios dice, o no entiendes algunas cosas, no vaciles en pedir consejo a quien tú consideres una persona de testimonio en la palabra de Dios. Versículo 12. Y ahorita vamos a llegar a lo medular de este mensaje. 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, se enfrentarán a este tipo de situaciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, Timoteo, eres un buen siervo, pero aún así ten mucho cuidado. Si nosotros nos consideramos que estamos bien, tengamos mucho cuidado. Ellos van a ir de mal en peor, engañados y engañando a los demás. Cuídate a ti, cuida a tus hermanos, cuida a tu iglesia. Versículo 14 al 17, esta es la parte cumbre del mensaje. Dice el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, Pablo le está diciendo, oye, tú tienes una enseñanza que fue dada, inclusive más adelante dice desde la niñez, y está aquí refiriéndose a la familia de Timoteo, la abuela Loida. ¿Cuántas abuelas Loidas nos están escuchando ahí? Abuelas que están orando por sus hijos o por sus nietos, y también la madre Eunice, dos mujeres ejemplares de las cuales debemos de seguir el ejemplo de cómo orar y cómo enseñar a sus hijos y cómo animarlos a seguir adelante, enseñarlos en una fe no fingida. Por eso hacemos diferencia. Hay fe que son fingidas, hay fe que no, que creemos en el Evangelio, no en la salvación, no en la obra de Cristo, pero esta es una fe fingida, una fe convencida. Entonces se está refiriendo a eso. Y el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso es importante, mamás, ahorita que hacían la invitación a la clase, por ejemplo, del día de hoy, que se habló de la fe, que es algo muy importante, y que nosotros no desistamos en enseñarle a los niños desde chiquitos, también con nuestro ánimo, con nuestro testimonio, que vean que nosotros seguimos creyendo en la iglesia, seguimos creyendo en Jesucristo y que podamos estar unidos. Entonces, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras y luego las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Primera de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso la palabra de Dios es la inspiración de Dios. El autor es Dios y nosotros sabemos quién es Dios. Es un Dios perfecto, un Dios que tiene pensamientos buenos para tu familia, para ti, y no pensamientos de mal. Entonces, ya sabes, Timoteo, y esta es una advertencia de estos tiempos peligrosos también para la iglesia de hoy en día. Has quedado advertido de los hombres perversos que querrán hacer daño a la iglesia, a las familias o a los hermanos de la fe. Llamada iglesia alfarero, tengan por cierto que el diablo nos tiene en la mira a la congregación. Esta advertencia es una muy precisa advertencia para nosotros hoy. La iglesia ha sufrido ataques y seguirá recibiendo ataques de personas que quieran desviarnos de la verdad y dividir el rebaño. Entonces nosotros somos llamados a guardar esa unidad de la palabra que nos dio para este año 2021. Bueno, hagan de cuenta que ahorita puedes tú preguntar, y Timoteo podríamos pensar que preguntó, ok, Pablo, lo entiendo, porque es fácil entender las cosas, algunas cosas que dice la palabra son claras de entenderla, pero entonces, ¿cómo nos protegemos?
¿O cómo, qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Cómo nos protegemos como iglesia? ¿Cómo estaremos preparados para resistir estos ataques? Por eso queremos, ha sido una labor, no crean que se nos ocurrió la semana pasada lo del credo, sino hemos estado hablando en el liderazgo, hemos estado tratando los asuntos de las necesidades de eventos que han sucedido, de personas que han estado en la iglesia fieles, acudiendo a estudios y de repente escuchan cosas, otras cosas sin comentarlas a la congregación, totalmente desviadas. Y entonces ahora son personas que han sido atrapadas y empiezan a hablar en contra de la iglesia de Cristo. O sea, cambios totalmente que preocupan, y por eso Dios nos puso la palabra precisa y nos está poniendo a que veamos que podamos estar unidos en la doctrina principalmente, ¿verdad? Unidos entre nosotros. Hay muchas cosas que nos pueden unir, pero siempre también unidos en la doctrina. Entonces, ¿qué hago para cuidar a mis hermanos, Pablo? Y entonces es fácil entender esto, pero el cómo hacerle, pues ahí lo está diciendo en el versículo 14. Persiste tú en lo que has aprendido y lo creíste con certeza, te persuadiste en eso, sigue creyendo, no desistas, no te quedes a la mitad, no te ganches con estas situaciones peligrosas que van a venir, al contrario. Respáldate con la unidad de la iglesia, tienes a quién acudir. Si te comentan alguna cosa que no estás seguro, con toda confianza acércate a los hermanos de la iglesia que has visto su testimonio, su corazón y el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, primeramente, persistir en la palabra, que es la verdad y que el autor es Dios, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer sabio para la salvación. De la palabra de Dios, del mismo aliento de Dios, podemos tomar sabiduría para no caer en engaños que se van a venir. Persiste, Timoteo, ¿en qué? En las enseñanzas de las sagradas escrituras, estas que te llevaron a conocer y tener una relación personal con Dios. El arma más letal de los engañadores será desviar los corazones de la palabra de Dios, porque si logran hacerlo, entonces toda la fe se va a derrumbar como un edificio, ¿verdad? Que no tiene un cimiento sólido. Por más que creas tú que vas edificando tu vida, si no crees que Dios es el autor de la Biblia, es la inspiración total del corazón de Dios para cada uno de nosotros, y prestamos atención a las cuestiones que nos enfrentamos, tiempos peligrosos, nuestra fe se puede derrumbar. La Biblia ha estado por siglos bajo ataque, seguirá estando bajo ese ataque. Hay prohibiciones en las naciones en cuanto a la Biblia. La Biblia ha sido burlada, las enseñanzas. Aún en el occidente comienza a haber persecución y se desata la ira de las masas en redes sociales por abrazar las enseñanzas de la Biblia. Esto no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos hacer es estar unidos en esta palabra de Dios que es inspirada por Dios. Pero te tengo una buena noticia: aunque todo esto suceda, la palabra de Dios permanecerá para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y el versículo central del tema es el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la Nueva Traducción Viviente dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Si tú y yo no frecuentamos la palabra de Dios, nosotros como las iglesias tenemos reuniones, podemos conectarnos, podemos estar convencidos de que es la inspiración de Dios, haríamos mal si no la valoramos. Haríamos mal si pensamos que no la necesitamos. Por eso te invitamos como iglesia
a que nos estemos unidos. Ahorita veíamos que prácticamente toda la semana tenemos actividades, depende de las edades, depende de los grupos, depende de si somos hombres, mujeres. Tenemos entre semana, Dios ha puesto los medios a las personas para que podamos comer la palabra inspirada de Dios y estar equipados para estos tiempos peligrosos. La palabra inspirada en el griego es deupnestos, que es exhalada por Dios y es el aliento de Dios. Entonces, cuando alguna persona te dice, es que está hecha por hombres, es lo que cada uno la interpreta, eso no es correcto. Porque toda la palabra, por eso vamos a ver el próximo domingo, nos van a hablar de la inerrancia de la palabra de Dios, que no tiene error. Entonces, como ahorita decíamos, Pedro en 2 de Pedro 1:21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La palabra impulsados es la misma palabra que cuando Pablo estaba yendo en un barco, lo llevaban a comparecer allá ante un rey, ante una autoridad, y ese barco estaba siendo impulsado por los vientos. Bueno, la palabra de Dios esta es impulsada, es inspirada por Dios. Por eso, en referencia a 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios la inspiró, Dios la impulsó a aproximadamente 40 escritores bíblicos en un periodo de 1600 años, desde Moisés hasta Juan el Bautista, para darnos a conocer su voluntad y su verdad mediante las sagradas escrituras, para enseñarnos lo que es verdad. La Biblia contiene la verdad porque en Dios no hay mentira. Tito 1:2 dice que Dios no miente. Toda corriente que vaya en contra de la palabra de Dios pertenece a la falsedad y a las tinieblas. Para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, este mundo tratará de jalarnos, de moldearnos a sus costumbres, a sus pensamientos, a sus formas de vivir. Pero si vamos a la palabra de Dios verdadera y poderosa, y si vamos a ella con humildad y fe, entonces esta nos librará de las falsas enseñanzas y los malos hábitos, llevándonos al arrepentimiento. Dentro de la palabra inspirada, la palabra tiene poder para cambiar, para convencernos, para hacernos, para enseñarnos, para instruirnos. Nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios es la revelación mediante la cual conocemos la voluntad y conocemos a Cristo Jesús, cuya imagen somos llamados a imitar, como dice Romanos 8. El propósito de nuestras vidas es parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Y el producto final, debido a que las Escrituras es la palabra de Dios, estas reflejan sus atributos, los atributos de Dios. La Biblia es poderosa porque su autor es poderoso. La Biblia no contiene errores porque su autor no puede errar. La Biblia es suficiente porque su autor es omnisciente y sabe lo que tú y yo necesitamos para nuestra vida. Por lo tanto, cada palabra en su contexto, y hacemos mucha énfasis en el contexto que hemos estudiado, porque hay veces nos encontramos definiciones, cosas, comentarios que son aislados del contexto, ¿verdad? Por eso es importante aprender a estudiar la Biblia. Entonces, en su contexto debe ser creída, obedecida y predicada. Samuel dice en 2 de Samuel 23:2, el Espíritu de Dios ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Pedro dijo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados o impulsados por el Espíritu Santo. Pablo dijo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso está en 1 de Corintios 2:13. En el contexto está hablando de la madurez para entender la palabra de Dios. Y Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. En palabras sencillas, iglesia, inspiración significa lo que dice la Biblia, lo dice Dios. O con palabras más precisas, lo que la Biblia afirma que es verdad, y lo que la Biblia dice que es mentira, es mentira. Por eso nosotros escuchamos cuando estudiamos de la Biblia seguido: escrito está, así dice el Señor, porque la Escritura dice. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que estar unidos en que la palabra de Dios es la inspiración de Dios, para que podamos tachar todos esos comentarios que a veces nos quieren seducir y que podamos creer confiadamente en la inspiración divina de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puede, ya estamos terminando, cómo puede producir un libro perfecto Dios a través de instrumentos humanos imperfectos? Y yo pensando en esto, y cómo poder explicar de cómo Dios puede producir un libro perfecto con instrumentos humanos imperfectos. Pues igual que se puede trazar una línea recta con una vara torcida. Esa es la capacidad de Dios. Por eso es la inspiración de Dios, porque es obra del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando el Espíritu de Dios viene a las personas, aún los más débiles o imperfectos, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, el Espíritu, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que han de venir. Y Dios quiere usarte a ti y a mí. Y Dios usa vasos imperfectos para glorificar su nombre y para predicar el evangelio que tiene poder para cambiar. De hecho, así como Jesús fue divino y humano, pero sin pecado, igualmente la Biblia tiene una dimensión divina y humana, pero sin errores. Entonces, respondiendo Jesús a los saduceos, les dijo: ustedes erran, se equivocan, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y quiero concluir, iglesia, con esto y una exhortación y una invitación a que te unas a, si tú no estás reuniéndote, conectándote con la palabra de Dios, con la iglesia, entre semana, busca una reunión que se te acomode, que sea para ti, pero no te lleves tu vida a nada más estar escuchando las predicaciones del domingo. Quiero concluir con esto, el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que tú seas perfecto, que estés enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué concluimos, Timoteo? ¿Qué concluimos, iglesia? ¿En dónde está la esperanza para estos tiempos peligrosos y turbulentos? En la palabra inspirada de Dios. No la consideres como un mandamiento de hombres. No la tengas en poca estima pensando que es una enseñanza más, porque a veces así la valoramos. No, este es el mismo aliento de Dios, la misma palabra de Dios dadas a conocer a su pueblo amado. Y esta es una exhortación para nosotros. En la Nueva Traducción Viviente dice: Dios la usa, la palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Termino con esto, amada iglesia. Nuestra esperanza está en la palabra de Dios. La autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios de una manera tal que no creer o desobedecer a alguna de ellas es no creer y desobedecer a Dios. Entonces yo te animo a que creas la palabra de Dios, yo te animo a que ames la palabra de Dios, yo te animo a que la estudies la palabra de Dios, a que la vivamos la palabra de Dios y que también la compartamos la palabra de Dios.
Entonces vamos a terminar con una oración para que también pedirles que estemos orando por esta palabra de estar puestos de acuerdo y en unidad, y que estos mensajes del credo de la iglesia, en lo que creemos, se hagan realidad en nuestra vida, y que no permitamos que en ningún corazón haya un corazón que busque dividir, o un corazón que se dificulte para ponernos de acuerdo. Estamos en unidad, podemos estar reconciliados todos en la verdad de Dios. Y te voy a pedir que cierres tus ojos ahí y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque, Señor, no nos has dejado solos en estos tiempos difíciles. Hemos vivido experiencias y hemos comprobado que tú eres fiel, que, como dijimos al principio, a ti no se te ha salido nada de control. Señor, oramos por cada familia, por cada matrimonio, por cada hombre y cada mujer, cada niño también y cada adulto, Señor, pidiéndote, Padre, que seamos fortalecidos en tu palabra, en la fe, y que procuremos la unidad del Espíritu como un solo hombre, no la unidad de la Torre de Babel, que querían, Señor, que estaban puestos de acuerdo y que querían hacer una torre hasta que llegara hasta el cielo, lo cual no iba a poder hacer. Pero sí vemos que Dios vio que eran como un solo hombre. Ahí sí vemos la importancia de ser como un solo hombre, pero en la verdad. Yo bendigo a cada familia, bendigo, Señor, sus vidas, y, Padre, bendigo también a la iglesia. Y te pido, Señor, que tú nos sigas guiando a creer y a vivir la palabra inspirada, que tú eres el autor de la Biblia, y que la Biblia no tiene errores, y que la Biblia es digna de confiar porque es la misma voluntad tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues le podemos dar un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Y damos gracias y vamos a seguir adelante, y te pedimos que invites para poder estar atentos a lo que creemos aquí en la iglesia, en la casa del alfarero. Que Dios los bendiga. Amén.